Valentín le arrebató el trapeador y lo lanzó al suelo. ¿Tú? ¿Arreglar mi avión de 50 millones? Isadora no bajó la mirada. Puedo hacerlo. Él se acercó tanto que ella sintió su colonia cara. Si lo arreglas, me caso contigo. No sabía que ella había diseñado ese motor. El hangar olía a queroseno, metal pulido y silencio. Era ese tipo de silencio que solo existe en los lugares donde el dinero habla más fuerte que las personas. Isadora Mendoza empujaba su carrito de limpieza entre los aviones privados como quien camina entre fantasmas de otra vida. 30 años. Manos agrietadas por el cloro. Uniforme celeste 2 tallas más grande para que nadie mirara su cuerpo. Cabello recogido en un moño apretado que ocultaba ondas negras que alguna vez cayeron libres sobre planos de ingeniería. Nadie la miraba. Ese era el plan. Pasó el trapeador junto al Cessna del empresario textil. Limpió las manchas de café cerca del Learjet del político que nunca pagaba a tiempo. Se detuvo un segundo frente al Gulfstream G650, estacionado en el centro del hangar, el más caro de todos, y sintió algo familiar en el pecho. Conocía ese motor, lo conocía como se conoce la voz de un hijo, pero siguió limpiando, siempre seguía limpiando, 3 años haciendo lo mismo. 3 años desde que Andrés murió en aquella pista maldita. 3 años fingiendo que nunca había sido la teniente Isadora Mendoza, una de las primeras mujeres mecánicas de aviación militar en el país. 3 años enterrando todo lo que sabía debajo de un uniforme de limpieza. La cadena bajo su blusa pesaba más que de costumbre. En ella colgaba la alianza de Andrés, el único objeto que conservaba de él. A veces, en las noches, la sostenía contra sus labios y juraba que todavía olía a él. «Oye, tú». Isadora no levantó la vista. Había aprendido que cuando alguien decía «tú» en ese tono, no esperaba una respuesta, esperaba obediencia. «Te estoy hablando». Ahora sí miró. Un hombre de traje oscuro caminaba hacia ella con pasos que resonaban como sentencias. Alto, rubio, mandíbula marcada, reloj que probablemente costaba más que el departamento donde ella vivía. Lo reconoció inmediatamente. Valentín Orozco, dueño de Orozco Logistics, el hombre que más aviones movía en el país. También reconoció algo más en sus ojos, ese vacío particular de quienes tienen todo menos paz. ¿El baño de ejecutivos está limpio? Sí, señor. Más te vale. Tengo una reunión en 20 minutos y la última vez había una mancha en el espejo. Isadora asintió sin expresión. Había aprendido a vaciar su rostro de emociones. Era más fácil así. Valentín se alejó sin agradecer, sin mirarla realmente. Para él, ella era parte del mobiliario. Menos que eso, en realidad. Los muebles al menos se notaban cuando faltaban. Isadora continuó su ruta. Pasó junto a la oficina de cristal donde los pilotos revisaban sus planes de vuelo. Escuchó fragmentos de conversación. El Gulfstream no arranca. ¿Otra vez? Llevan 3 días con esto. Trajeron a 2 ingenieros de la fábrica y nada. El señor Orozco tiene que volar a Panamá mañana para cerrar el contrato con los Fujimori. Si no llega, pierde 40 millones. ¿Y qué dicen los técnicos? Que no encuentran la falla. El sistema indica todo normal, pero el motor simplemente no responde. Isadora siguió limpiando, pero sus oídos estaban completamente enfocados en la conversación. Conocía ese modelo de Gulfstream. Más que conocerlo, había participado en el diseño de su sistema de arranque cuando trabajaba como asesora externa para la Fuerza Aérea, antes de que todo se derrumbara. Sabía exactamente cuál era el problema. Lo supo con solo escuchar la descripción. Era una falla en el sensor de temperatura del combustible. Un defecto que ella misma había identificado hace años y que los fabricantes nunca corrigieron por completo. Pero no dijo nada. No era su problema. Ya no.
Terminó de limpiar el área de pilotos y se dirigió hacia la zona de mantenimiento. Ahí, rodeados del Gulfstream abierto como un paciente en cirugía, había 5 hombres con overoles azules y expresiones de derrota. «Es inútil», dijo uno limpiándose las manos con un trapo. «Ya revisamos todo 3 veces. El señor Orozco va a matarnos. Que traiga a quien quiera. Este avión no va a ningún lado». Isadora pasó cerca de ellos con su carrito. Nadie la miró. Perfecto. Pero entonces lo vio. El panel lateral del motor estaba abierto y desde su ángulo podía ver claramente el sensor de temperatura. Estaba instalado al revés. Un error tan básico que ningún ingeniero experimentado lo buscaría, precisamente porque era demasiado obvio. Sus manos picaron. Conocía la sensación. Era el mismo cosquilleo que sentía cuando tenía 20 años y desarmaba motores con su padre en el taller de la base militar. El mismo que sintió cuando Andrés la vio trabajar por primera vez y le dijo: «Tienes manos de cirujana y ojos de águila, Andrés». La cadena pesó de nuevo bajo su blusa. No iba a involucrarse. Esa vida había terminado. Ahora era solo Isadora, la mujer que limpiaba pisos. Nada más. Empujó su carrito hacia la salida. «Es inaceptable». La voz de Valentín Orozco retumbó en el hangar. Venía caminando desde su oficina, seguido por 2 ejecutivos que parecían escoltas de su mal humor. 3 días. 3 malditos días y nadie puede hacer funcionar un avión por el que pagué $50 millones. Los técnicos se encogieron. Uno de ellos intentó explicar: «Señor Orozco, el problema es que el sistema no registra ninguna falla. Todo aparece normal en el diagnóstico, pero cuando intentamos arrancar...». «No me importan tus excusas». Valentín golpeó el fuselaje del avión con la palma abierta. «Mañana tengo que estar en Panamá. Si no cierro ese contrato, pierdo 40 millones. ¿Entiendes lo que significa eso?». Nadie respondió. Isadora debería haber seguido caminando. Debería haber empujado su carrito hasta la bodega, guardado sus cosas y tomado el autobús de regreso a su departamento vacío. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la arrogancia en la voz de Valentín. Tal vez fue el recuerdo de todos los hombres que la habían subestimado a lo largo de su vida. O tal vez fue simplemente que estaba cansada de ser invisible. «Yo puedo arreglarlo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Suaves, pero claras. Todos en el hangar se voltearon a mirarla, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier motor. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. El silencio duró exactamente 4 segundos. Isadora los contó porque en esos 4 segundos vio cómo cada rostro en el hangar pasaba de la confusión al desprecio. Valentín fue el primero en reaccionar. Se volteó lentamente, como si no pudiera creer que el sonido hubiera venido de donde vino. Sus ojos recorrieron a Isadora de arriba a abajo, deteniéndose en el uniforme celeste, en el carrito de limpieza, en el trapeador que ella todavía sostenía. «¿Perdón?» «Dije que puedo arreglarlo». Las risas comenzaron despacio. Primero fue uno de los ejecutivos, una risa corta y nasal. Luego se unió un técnico, después otro. En segundos, todo el hangar vibraba con carcajadas. Valentín no reía. Miraba a Isadora con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que ella no pudo identificar inmediatamente. «¿Tú?» Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados. «¿La mujer que limpia los baños va a arreglar mi Gulfstream?» Isadora sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la voz firme. «Sí». Valentín se detuvo frente a ella. Era más alto de lo que parecía desde lejos.
Su colonia invadió el espacio entre ellos, algo caro, amaderado, diseñado para intimidar. ¿Sabes cuánto cuesta este avión? 50 millones de dólares. Usted lo mencionó hace un momento. ¿Y sabes cuántos ingenieros certificados han intentado arreglarlo en los últimos 3 días? 5, por lo que escuché. 5 ingenieros con títulos de MIT, Stanford, Embry-Riddle, 5 expertos que han trabajado en aviación toda su vida. Valentín se inclinó hacia ella, tanto que Isadora pudo ver las pequeñas líneas de estrés alrededor de sus ojos. ¿Y tú crees que puedes hacer lo que ellos no pudieron? No lo creo, lo sé. Algo cambió en el rostro de Valentín. La burla seguía ahí, pero debajo había curiosidad, y debajo de la curiosidad, algo que parecía casi respeto. Casi. «Esto es ridículo», dijo uno de los ejecutivos acercándose. «Señor Orozco, no podemos perder más tiempo con esto. Tenemos que llamar a la fábrica en Savannah». «Ya llamamos a Savannah», respondió Valentín, sin dejar de mirar a Isadora. «Dicen que el primer técnico disponible puede venir en una semana. Entonces posponemos la reunión con los Fujimori. Si posponemos, perdemos el contrato. Los japoneses no esperan a nadie». El ejecutivo se quedó en silencio. Todos sabían lo que significaba ese contrato, 40 millones de dólares. La expansión a Asia, el futuro de la empresa. Valentín seguía mirando a Isadora. Ella no apartó los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Isadora». «¿Isadora qué?» «Solo Isadora». Él sonrió. No era una sonrisa amable. «Bien, solo Isadora». Se agachó, recogió el trapeador que había caído al suelo durante la conmoción y lo sostuvo frente a ella. «Voy a hacer algo que normalmente no hago. Voy a darte una oportunidad de demostrar lo que dices». «Señor Orozco», el ejecutivo intentó intervenir. «Silencio, Ramírez». Valentín le extendió el trapeador a Isadora, pero cuando ella intentó tomarlo, él lo apartó. «Pero antes, quiero dejarte algo claro. Si tocas ese avión y lo dañas de alguna manera, te voy a demandar por cada centavo que tengas y que vayas a tener en tu vida. ¿Entendido?» «Entendido. Y si fracasas, que es lo más probable, vas a limpiar este hangar gratis durante 1 año. ¿Aceptas?» Isadora sintió la cadena con la alianza de Andrés presionar contra su pecho. 3 años de invisibilidad. 3 años de silencio. 3 años de pretender que no sabía nada, que no era nadie. «Acepto». Las risas volvieron, más fuertes esta vez. Uno de los técnicos le susurró a otro: «Esta mujer está loca. Va a destruir el avión. Apuesto 100 pesos a que no dura ni 5 minutos». Valentín levantó la mano y el silencio regresó. Una cosa más. Se acercó a Isadora hasta que solo centímetros separaban sus rostros. Ella pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes, las pequeñas imperfecciones en su piel perfecta, la tensión en su mandíbula. «Si por algún milagro de Dios logras arreglar ese avión...» Hizo una pausa dramática. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Los técnicos contuvieron la respiración. «Me caso contigo». El hangar explotó en carcajadas. Era el chiste más gracioso que habían escuchado en años. El gran Valentín Orozco, el soltero más codiciado del mundo empresarial, casándose con una mujer de la limpieza. Absurdo, imposible, hilarante. Pero Isadora no reía, y Valentín tampoco. Sus ojos seguían fijos en los de ella, buscando algo. ¿Miedo? ¿Duda? El momento en que ella admitiría que todo era una broma y volvería a su carrito de limpieza. No encontró nada de eso. «Acepto», dijo Isadora por tercera vez. La risa de Valentín fue corta, casi involuntaria. «¿Aceptas casarte conmigo si arreglas el avión?» «Acepto el desafío completo, las condiciones que puso y las que acaba de agregar. Todas». Algo brilló en los ojos de Valentín. No era burla,
Era algo más peligroso. Tienes agallas, Isadora, sin apellido. Eso te lo reconozco. Se apartó finalmente, rompiendo la tensión que se había construido entre ellos. Muy bien, caballeros. Denle espacio a la señorita. Quiere revisar nuestro Gulfstream. Los técnicos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Habla en serio, señor? Completamente. Valentín caminó hacia una silla de metal cerca de la pared y se sentó, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Quiero ver esto con mis propios ojos. Isadora soltó el trapeador. Se quitó los guantes de látex amarillos que usaba para limpiar. Caminó hacia el Gulfstream con pasos que no temblaban, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. La cadena con la alianza de Andrés se balanceó bajo su blusa. «Dame fuerzas», pensó, «solo una vez más». Se detuvo frente al motor abierto. Los técnicos se apartaron como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Podía sentir sus miradas en la espalda, cargadas de desprecio y anticipación mórbida. Querían verla fracasar, necesitaban verla fracasar, porque si no fracasaba, todo lo que creían saber sobre el mundo estaría mal. Isadora respiró profundo. El olor a combustible de aviación llenó sus pulmones como un abrazo de un viejo amigo. Y entonces sus manos tocaron el motor, sus dedos reconocieron el metal antes de que sus ojos procesaran lo que veían. Era como volver a casa después de años de exilio. Cada cable, cada conexión, cada componente hablaba un idioma que ella había aprendido antes de saber leer. Isadora recorrió el panel de control con la mirada. Los técnicos habían revisado todo lo obvio: sistema de combustible, baterías, alternadores, conexiones principales. Habían buscado fallas complejas porque asumieron que un problema en un avión de 50 millones tenía que ser complejo. Pero a veces, las fallas más devastadoras eran las más simples. Se inclinó hacia el sensor de temperatura del combustible. Ahí estaba, exactamente donde ella sabía que estaría. El sensor estaba instalado con una rotación de 180 grados, un error de novato que enviaba lecturas invertidas al sistema de arranque, haciendo que la computadora de vuelo bloqueara el encendido como medida de seguridad. ¿Qué tanto miras? La voz de uno de los técnicos llegó cargada de sarcasmo. ¿Buscas dónde conectar la aspiradora? Risas. Siempre risas. Isadora no respondió. Extendió la mano hacia la caja de herramientas que descansaba junto al motor. «Oye, no toques eso». El técnico se acercó. «Esas son herramientas profesionales. Necesito un destornillador Torx T25 y una llave de tubo de 8 milímetros. El técnico parpadeó. ¿Qué? Torx T25. 8 milímetros. Por favor. Algo en su voz hizo que el técnico dudara. No era una súplica, era una instrucción. El tipo de instrucción que dan las personas acostumbradas a ser obedecidas. «Dale las herramientas». La voz de Valentín llegó desde su silla. «Quiero ver hasta dónde llega esto». El técnico obedeció a regañadientes. Isadora tomó las herramientas sin agradecer. No había tiempo para cortesías. Con movimientos precisos, aflojó los tornillos que sostenían el sensor. Sus manos trabajaban con la memoria de miles de horas de práctica. No necesitaba pensar, solo hacer. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los ejecutivos. «Está desmontando el sensor de temperatura», respondió otro técnico, ahora con menos burla y más curiosidad. «Pero eso no tiene sentido. Ya lo revisamos». ¿Lo revisaron o lo miraron? La pregunta de Isadora los silenció. Extrajo el sensor completamente y lo sostuvo a la luz del hangar. Giró la pieza entre sus dedos, mostrando las marcas de instalación. «Miren esto». Los técnicos se acercaron a pesar de sí mismos. «La flecha de dirección apunta hacia la turbina», explicó Isadora. «Debería apuntar hacia el tanque de combustible. Alguien lo instaló invertido.
probablemente durante el último servicio de mantenimiento. Eso es imposible. El técnico jefe se puso rojo. Yo supervisé ese mantenimiento personalmente. Entonces supervisó personalmente un error que pudo haber matado a todos los pasajeros si el avión hubiera logrado despegar. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No había burla, había miedo. Isadora volvió a instalar el sensor, esta vez en la posición correcta. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. Ajustó los tornillos con el torque exacto, verificó las conexiones, limpió los contactos con un paño que sacó de su propio bolsillo. ¿Listo? ¿Listo? Valentín se levantó de su silla. ¿Así de simple? Así de simple. Pero los diagnósticos no mostraban nada. El técnico jefe seguía sin poder creerlo. Revisamos todo el sistema. Los diagnósticos no pueden detectar errores humanos de instalación. Solo leen lo que el sensor les dice. Y el sensor decía que la temperatura del combustible era demasiado alta para arrancar, porque estaba leyendo al revés. Valentín caminó hacia ella. Su expresión había cambiado. Ya no había burla, pero tampoco había la admiración que ella esperaba. Había sospecha. ¿Cómo sabías dónde buscar? Es un defecto conocido en este modelo. Salió un boletín técnico hace 2 años, pero pocos talleres lo implementaron. ¿Y cómo una mujer que limpia pisos conoce los boletines técnicos de Gulfstream? Isadora sintió el peso de la cadena bajo su blusa, la alianza de Andrés, la vida que dejó atrás. Leo mucho. Valentín no pareció convencido, pero no presionó. Muy bien, señorita que lee mucho. Probemos su teoría. Hizo una señal a uno de los pilotos que observaba desde la puerta. Capitán Herrera, intente arrancar el motor. El piloto dudó. Señor, si hay algún daño... Si hay daño, la señorita Isadora lo pagará con su trabajo de por vida. Ya lo discutimos. Arranque el motor. El capitán subió al Gulfstream. Todos en el hangar contuvieron la respiración. Isadora podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. El piloto activó la secuencia de arranque. Por un momento, nada pasó. Luego, el motor tosió una vez, 2 veces, y rugió a la vida. El sonido fue ensordecedor y hermoso. Una sinfonía de potencia perfectamente calibrada que llenó el hangar como una declaración de victoria. Los indicadores pasaron a verde, temperatura normal, presión normal. Todos los sistemas funcionando perfectamente. Nadie decía nada. El técnico jefe tenía la boca abierta. Los ejecutivos se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. El piloto en la cabina verificaba los instrumentos una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Y Valentín Orozco estaba inmóvil, mirando a Isadora con una expresión que ella no podía descifrar. «¡Apague el motor!», ordenó finalmente. El rugido se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, un silencio de asombro. Valentín se acercó a Isadora. Caminaba despacio, como un depredador evaluando a una presa que resultó ser más peligrosa de lo esperado. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, solo para ella. «Ya se lo dije, soy Isadora». «¿Isadora qué?». «Solo Isadora». Él la miró largamente. Había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía casi respeto. «Parece que tenemos una boda que planear». Las palabras de Valentín cayeron sobre el hangar como una bomba silenciosa. Los ejecutivos intercambiaron miradas de pánico. Los técnicos se quedaron paralizados. Hasta el piloto en la cabina del Gulfstream se asomó para verificar que había escuchado correctamente. «Señor Orozco», Ramírez, el ejecutivo principal, fue el primero en reaccionar. «Obviamente eso fue una broma. No puede estar hablando en serio». «¿Por qué no?». Porque es absurdo.
Usted es Valentín Orozco. Ella es... Buscó la palabra correcta. Ella es personal de limpieza. Personal de limpieza que acaba de hacer en 10 minutos lo que 5 ingenieros no pudieron hacer en 3 días. Valentín no apartaba los ojos de Isadora. Me parece que estamos subestimando a alguien aquí, y no soy yo. Isadora sentía todas las miradas sobre ella. Era un peso físico, casi asfixiante. 3 años de invisibilidad borrados en un instante. No tiene que cumplir su palabra, dijo finalmente. Era una broma, lo entiendo. ¿Era una broma para ti? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, no. Entonces no era una broma. Valentín se volteó hacia sus ejecutivos. Ramírez, cancela mis reuniones de la tarde. Tengo asuntos más importantes que atender. Más importantes que los contratos. Mucho más importantes. Isadora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no era parte del plan. No había ningún plan, en realidad. Solo había actuado por impulso, por orgullo herido, por el fantasma de Andrés susurrándole al oído que no se dejara pisotear. Señor Orozco, Valentín, si vamos a casarnos, deberías llamarme por mi nombre. No vamos a casarnos. Él sonrió. No era una sonrisa cruel esta vez. Era algo más complejo. Hiciste una apuesta. Yo hice una apuesta. Tú cumpliste tu parte. Yo cumpliré la mía. Las personas no se casan por apuestas. Las personas se casan por razones mucho más estúpidas todos los días. Al menos nosotros tendríamos una buena historia que contar. Isadora no sabía qué responder. Este hombre la había humillado frente a todos apenas media hora antes. La había tratado como basura y ahora hablaba de matrimonio con la misma casualidad con que pediría un café. Necesito volver a mi trabajo. Tu trabajo acaba de cambiar. No acepté ningún cambio. Arreglaste un avión de 50 millones. ¿Crees que voy a dejarte seguir trapeando pisos? La lógica era absurda, pero Isadora podía ver que él hablaba en serio, o al menos tan en serio como un hombre como Valentín Orozco podía hablar de algo. Escúcheme bien, dijo, y algo en su tono hizo que todos prestaran atención. No sé qué juego está jugando. No sé si esto es algún tipo de entretenimiento para usted, una anécdota graciosa para contar en sus cenas de millonarios. Pero yo no soy un juguete, no soy una historia divertida. Tengo una vida, por más pequeña que le parezca. Valentín la estudió en silencio. Tienes razón, dijo finalmente. No sé nada de ti, y eso me molesta más de lo que debería. No tiene por qué saber nada de mí. Ahí es donde te equivocas. Se acercó un paso. Una mujer que limpia hangares, pero sabe reparar aviones de 50 millones de dólares. Una mujer que conoce boletines técnicos de memoria. Una mujer que maneja herramientas como si hubiera nacido con ellas en las manos. Eso no es normal. Isadora sin apellido. Eso es un misterio. No soy ningún misterio. Todo el mundo es un misterio. Algunos simplemente son más interesantes que otros. Ramírez carraspeó. Señor, con todo respeto, tenemos el vuelo a Panamá mañana. Deberíamos enfocarnos en eso. El avión está arreglado. El vuelo saldrá a tiempo. ¿Qué más necesitas? Necesito que deje de hablar de casarse con la mujer de la limpieza, pensó Ramírez. Pero era demasiado inteligente para decirlo en voz alta. Prepararé los documentos del contrato Fujimori. Hazlo. Los ejecutivos se retiraron, lanzando miradas de desprecio apenas disimuladas hacia Isadora. Los técnicos volvieron a sus puestos, murmurando entre ellos. El hangar recuperó gradualmente su actividad normal, pero la tensión seguía flotando en el aire. Isadora caminó hacia su carrito de limpieza. ¿A dónde vas? A terminar mi turno. ¿Tu turno terminó? Mi turno termina a las 6. Valentín la alcanzó en 2 zancadas. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar.
Tenemos mucho de qué hablar, empezando por quién eres realmente. Isadora se detuvo. La cadena con la alianza de Andrés pesaba como nunca. Soy nadie. Una viuda que limpia pisos para sobrevivir. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Viuda? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Maldición. Sí, viuda. Algo cambió en la expresión de Valentín. La arrogancia se suavizó por un instante, revelando algo más humano debajo. Lo siento. No necesito su lástima. No es lástima. Es... Buscó la palabra. Reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De que hay más dolor en ti del que dejas ver. Isadora sintió las lágrimas amenazar con salir. No iba a llorar frente a este hombre. No iba a darle esa victoria. Mi dolor no es asunto suyo. Tienes razón. No lo es. Valentín metió las manos en los bolsillos. Pero aún así, me gustaría saber más. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que alguien no me sorprende, y tú me sorprendiste. Era honesto. Isadora podía ver que era honesto, y eso la asustaba más que todas sus burlas anteriores. Tengo que irme. Esta vez, él no la detuvo, pero mientras ella empujaba su carrito hacia la salida, su voz la alcanzó una última vez. Mañana vuelo a Panamá, 3 días. Cuando regrese, vamos a cenar juntos. Y vas a contarme quién eres realmente, Isadora sin apellido. Ella no respondió, no volteó. Pero cuando salió al sol de la tarde, sus manos temblaban. El departamento de Isadora cabía entero en el baño de invitados de cualquier casa que Valentín Orozco hubiera pisado. Un cuarto pequeño con cocina integrada, un baño que apenas funcionaba y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban cada noche. Pero era suyo, y en esas 4 paredes podía ser quien realmente era. Se quitó el uniforme y lo dejó caer al suelo. Frente al espejo roto del baño, se miró como no se había mirado en años. A los 30, todavía conservaba la belleza que su madre le había heredado. Piel oliva, ojos oscuros con pestañas largas, labios que alguna vez supieron sonreír con facilidad, pero había algo más ahora. Líneas de cansancio, sombras de tristeza, la huella invisible del duelo que nunca terminaba del todo. Tocó la cadena en su cuello y sacó la alianza de Andrés. Oro simple, sin adornos. La había comprado con su primer sueldo como teniente, orgulloso de poder ofrecer algo propio, aunque fuera modesto. ¿Qué hice hoy?, le preguntó al anillo, como si él pudiera responder. El silencio fue su única respuesta. Se duchó con agua que alternaba entre tibia y helada. Se vistió con una camiseta vieja que había sido de Andrés y se sentó en la cama a mirar la pared. Los recuerdos llegaron sin invitación. Conoció a Andrés cuando tenía 24 años. Ella era mecánica de la Fuerza Aérea, una de las pocas mujeres en ese puesto. Él era piloto de pruebas, el mejor de su generación. Se cruzaron en un hangar muy parecido al de hoy, pero en lugar de humillación, hubo admiración. «Tienes manos de cirujana», le había dicho él, viéndola trabajar en un motor, «y ojos de águila». «Tú tienes lengua de poeta», había respondido ella. «Lástima que los poetas no saben cambiar una bujía». Se casaron 6 meses después, una ceremonia pequeña en la capilla de la base. Ella con uniforme de gala, él con una sonrisa que iluminaba más que el sol del mediodía. 3 años de felicidad perfecta, 3 años de planear un futuro que nunca llegó. El accidente ocurrió un martes. Andrés estaba probando un nuevo prototipo. Isadora estaba en tierra, monitoreando los sistemas como siempre hacía cuando él volaba. Todo iba bien hasta que dejó de ir bien. Una falla en el sistema hidráulico. El avión perdió control. Andrés intentó eyectarse, pero el mecanismo falló. El informe oficial habló de falla mecánica imprevista. Pero Isadora sabía la verdad. Ella misma había reportado problemas en ese sistema hidráulico semanas antes.
había escrito informes, había advertido que el avión no estaba listo para pruebas. Nadie la escuchó. Y Andrés pagó el precio. Después del funeral, Isadora renunció a la Fuerza Aérea. No podía seguir trabajando en un lugar que había matado a su esposo por negligencia. No podía seguir viendo aviones sin ver el fantasma de él en cada cabina. Se mudó a la ciudad. Cambió su nombre en los registros laborales. Tomó el primer trabajo que encontró, limpieza en un hangar privado. La ironía no se le escapaba. Pero al menos así podía estar cerca de los aviones sin tener que tocarlos, cerca de los motores sin tener que escucharlos. Hasta hoy. Hoy había tocado un motor por primera vez en 3 años y se había sentido viva por primera vez en 3 años. Eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Encontré tu número en los registros del hangar. Espero que no te moleste. Mañana salgo a Panamá a las 7 a.m. Cuando regrese, esa cena sigue en pie. No es una pregunta. B.O. Isadora leyó el mensaje 3 veces. B.O. Valentín Orozco. El hombre que la había humillado. El hombre que había apostado su matrimonio como si fuera un juego. El hombre que ahora le enviaba mensajes como si fueran viejos conocidos. Debería bloquearlo. Debería ignorarlo. Debería olvidar que este día había existido. Pero no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, escribió una respuesta. La cena no cambiará nada. Sigo siendo la mujer que limpia sus pisos. La respuesta llegó en segundos. Ya no. A partir de mañana, eres la mujer que arregló mi avión. Eso te hace invaluable, y yo no desperdicio lo invaluable. No soy una posesión. No dije que lo fueras. Dije que eras invaluable. Hay una diferencia. Isadora apagó el teléfono, pero no pudo dormir esa noche. A las 3 de la mañana seguía despierta, mirando el techo, mientras la alianza de Andrés descansaba sobre su pecho. ¿Qué hago?, susurró a la oscuridad. No hubo respuesta. Nunca la había. Pero por primera vez en 3 años, Isadora se preguntó si tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar de esconderse. El amanecer la encontró sentada junto a la ventana, viendo cómo el cielo pasaba del negro al gris, al naranja. En algún lugar de la ciudad, un Gulfstream despegaba rumbo a Panamá, llevando a un hombre que no podía salir de su mente. Y en su pequeño departamento, Isadora Mendoza tomó una decisión. Cuando él regresara, aceptaría esa cena, no porque quisiera casarse con él, no porque creyera en sus promesas vacías, sino porque necesitaba respuestas. Y Valentín Orozco, con todo su poder y sus contactos, podría ser la clave para descubrir la verdad sobre la muerte de Andrés. El Gulfstream aterrizó en Panamá a las 10 de la mañana, pero la mente de Valentín seguía en aquel hangar de Ciudad de México. La reunión con los Fujimori fue un éxito rotundo. $40 millones asegurados. La expansión a Asia garantizada. Todo lo que había planeado durante meses finalmente se materializaba. Pero no podía concentrarse. En su suite del hotel más caro de la ciudad, con vista al canal que dividía continentes, Valentín Orozco se encontró haciendo algo que no había hecho en años: investigar a una mujer. No por negocios, no por estrategia, por curiosidad pura. Isadora, sin apellido, mujer de la limpieza, viuda, experta en aviación. Las piezas no encajaban. Llamó a su jefe de seguridad, un ex agente de inteligencia que ahora ganaba el triple en el sector privado. Héctor, necesito que investigues a alguien. ¿Competencia? ¿Amenaza? Una empleada. Silencio del otro lado. ¿Una empleada? Del hangar. Se llama Isadora. No tengo apellido. Trabaja en limpieza, pero hoy arregló mi Gulfstream en 10 minutos. Héctor tardó un momento en responder.
La mujer de la limpieza arregló el avión. Eso es lo que dije. Necesito saber quién es realmente. Antecedentes, educación, historial laboral, todo. Dame 24 horas. Valentín colgó y se sirvió un whisky que no bebió. Se quedó mirando el líquido ámbar mientras el sol panameño se hundía en el Pacífico. ¿Por qué le importaba tanto? Había conocido a cientos de mujeres hermosas. Mujeres de sociedad, modelos, ejecutivas, herederas. Mujeres que habrían dado cualquier cosa por una noche con Valentín Orozco, y él las había descartado a todas con la misma facilidad con que cambiaba de traje. Pero esta mujer que limpiaba pisos y olía a cloro y lo miraba como si él no valiera nada. Esta mujer lo intrigaba. La imagen de ella arrodillada junto al motor, sus manos moviéndose con precisión imposible, sus ojos oscuros brillando con conocimiento que nadie esperaba. Había algo en ella, algo roto que reconocía porque él también estaba roto, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Las 24 horas pasaron con lentitud tortuosa. Reuniones, cenas, negociaciones. Todo el aparato del éxito empresarial funcionando a la perfección, mientras Valentín esperaba una llamada. Llegó a las 11 de la noche del segundo día. ¿La encontraste? La encontré. La voz de Héctor era extraña. Pero no te va a gustar lo que voy a decirte. Habla. Su nombre completo es Isadora Mendoza de Salcedo. 30 años. Viuda. Su esposo fue el capitán Andrés Salcedo, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Murió hace 3 años en un accidente durante un vuelo de prueba. Valentín sintió algo frío en el estómago. Continúa. Antes de la muerte de su esposo, Isadora era teniente en la misma base, mecánica de aviación especializada. Según los registros, era una de las mejores. Participó en el desarrollo de varios prototipos, incluyendo sistemas de propulsión experimental. Una mecánica militar trabajando como mujer de limpieza. Eso no es todo. Héctor hizo una pausa. El accidente de su esposo fue declarado como falla mecánica imprevista. Pero hay informes sellados que sugieren algo diferente. ¿Qué informes? Isadora presentó múltiples reportes advirtiendo sobre problemas en el sistema hidráulico del prototipo que su esposo voló ese día. Todos fueron ignorados. Algunos incluso desaparecieron de los archivos oficiales. El whisky que Valentín no había bebido de repente parecía necesario. ¿Estás diciendo que la muerte de su esposo fue por negligencia? Estoy diciendo que hay preguntas sin responder y que alguien con poder se aseguró de que esas preguntas nunca se hicieran. ¿Quién? Eso todavía no lo sé. Los registros están muy bien protegidos, pero hay un nombre que aparece en varios de los documentos relacionados con el caso. ¿Cuál? Héctor respiró profundo. Grupo Orozco. El vaso de whisky se estrelló contra el piso. ¿Qué? Tu empresa tenía un contrato de suministro de componentes para ese prototipo. Específicamente los componentes del sistema hidráulico que falló. Valentín se dejó caer en el sillón. Su propia empresa, su propio nombre, conectado a la muerte del esposo de Isadora. Necesito ver esos documentos. Valentín, si realmente hay negligencia aquí, si tu empresa es responsable aunque sea parcialmente, necesito ver esos documentos, repitió. Todo, sin filtrar, sin editar. Quiero la verdad completa. ¿Estás seguro? Esto podría destruirte. Valentín pensó en Isadora, en su orgullo inquebrantable, en el dolor que escondía detrás de esos ojos oscuros, en cómo lo había mirado cuando él se burló de ella, como si él no valiera nada. Tal vez tenía razón. Estoy seguro. Colgó y pasó el resto de la noche mirando el techo de su suite de $10,000 por noche.
sintiendo por primera vez en su vida algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Valentín regresó a Ciudad de México un día antes de lo planeado. No fue al hangar ni a su oficina. Fue directamente al archivo corporativo de Grupo Orozco, un búnker de información en el sótano de la torre principal que pocos sabían que existía. Héctor lo esperaba con 3 cajas de documentos y una expresión que Valentín nunca le había visto. Es peor de lo que pensé. Pasaron 6 horas revisando cada papel, cada contrato, cada memorándum. La historia que emergió era devastadora. Hace 3 años, Grupo Orozco había ganado un contrato millonario para suministrar componentes hidráulicos a un programa experimental de la Fuerza Aérea. El director de operaciones de la época, un hombre llamado Francisco Estrada, había presionado para reducir costos. Los componentes que se entregaron cumplían los estándares mínimos, pero estaban en el límite inferior de tolerancia. En condiciones normales, habrían funcionado perfectamente. Pero las pruebas de vuelo no eran condiciones normales. Había más. Memorándums internos mostraban que varios ingenieros habían expresado preocupaciones sobre la calidad de los componentes. Uno de ellos, específicamente, había advertido que bajo estrés extremo las piezas podrían fallar. Ese memorándum nunca llegó a la Fuerza Aérea. Francisco Estrada lo había interceptado y archivado como no relevante para el cliente. «Estrada ya no trabaja aquí», dijo Valentín con voz muerta. «Se retiró hace 2 años, pensión completa, vive en Cancún». «¿Y nadie más sabía?», Héctor dudó. «Tu padre firmó el contrato original. El golpe fue físico». Valentín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Gregorio Orozco, el patriarca, el fundador del imperio, el hombre que había muerto de un infarto 2 años atrás, llevándose sus secretos a la tumba. Mi padre no creo que supiera los detalles técnicos, pero firmó el contrato que permitió que Estrada tomara esas decisiones. Valentín se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, millones de vidas siguiendo su curso, mientras él sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Su empresa había contribuido a la muerte del esposo de Isadora. Su padre había firmado el contrato, y él, durante 3 años, no había tenido la menor idea. «¿Qué hacemos?», preguntó Héctor. «La verdad. Valentín, si esto sale a la luz, las demandas podrían destruir la empresa. Estamos hablando de responsabilidad criminal potencial, indemnizaciones millonarias. No me importa. ¿No te importa perder todo lo que tu familia construyó?». Valentín se volteó. «Lo que mi familia construyó está manchado con sangre. Un hombre murió por nuestra negligencia. Una mujer perdió a su esposo. Y nosotros seguimos ganando millones como si nada hubiera pasado». Héctor no tenía respuesta para eso. «Hay otra cosa», dijo finalmente. «Isadora, si descubre que tú sabías...». «No sabía. Pero eres un Orozco. Para ella podría ser tan culpable como Estrada». Valentín pensó en la cena que había prometido, en los mensajes que habían intercambiado, en la forma en que ella lo había mirado cuando arregló el avión con algo que casi parecía esperanza. Iba a destruir eso. Iba a destruir cualquier posibilidad de lo que sea que pudiera haber surgido entre ellos. Pero no tenía opción. «Prepara todo», dijo. «Quiero una reunión con los abogados mañana a primera hora. Y contacta a la familia del capitán Salcedo. Merecen saber la verdad». «¿La familia?». «Creí que solo quedaba Isadora». «Entonces contacta a Isadora». Héctor asintió y salió. Valentín se quedó solo con los documentos que probaban la culpabilidad de su propia empresa. Tomó su teléfono y buscó el último mensaje que le había enviado a Isadora. «Cuando regrese, esa cena sigue en pie». Cuánta arrogancia, cuánta ignorancia. Escribió un nuevo mensaje, lo borró,
Escribió otro, lo borró también. ¿Qué podía decir? Descubrí que mi empresa mató a tu esposo. ¿Todavía quieres cenar? Absurdo. Finalmente, escribió algo simple. Regresé antes. Necesito verte. Es importante. La respuesta tardó 1 hora. ¿Cuándo? Mañana. En el hangar. A las 8 a.m. Por favor. Otra pausa larga. Estaré ahí. Valentín apagó el teléfono y se quedó mirando la ciudad que su familia había ayudado a construir. Una ciudad de mentiras y secretos, donde los poderosos destruían vidas y seguían adelante sin consecuencias. Mañana, eso iba a cambiar. Por primera vez en su vida, Valentín Orozco iba a hacer lo correcto, aunque le costara todo. Isadora llegó al hangar a las 7 de la mañana, no porque quisiera ser puntual, sino porque no había podido dormir pensando en qué podría ser tan importante para que Valentín adelantara su regreso. El hangar estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos técnicos preparando los aviones para los vuelos matutinos. Nadie le prestó atención cuando entró. Seguía siendo invisible para ellos, a pesar de lo que había pasado. Caminó hacia el Gulfstream que había reparado. El avión descansaba en su lugar habitual, brillante y perfecto, sin ninguna señal del drama que había causado días atrás. Tocó el fuselaje con la punta de los dedos. Metal frío, tecnología millonaria. El mismo material que había matado a Andrés. «Llegaste temprano». Se volteó. Valentín estaba en la entrada del hangar, pero se veía diferente. El traje impecable seguía ahí, pero algo en su postura había cambiado. Los hombros caídos, las ojeras marcadas, los ojos que evitaban los suyos. «Tú también». Él caminó hacia ella, pero se detuvo a varios metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. «Gracias por venir. Dijiste que era importante». «Lo es». Silencio. El tipo de silencio que precede a las tormentas. «Valentín, ¿qué está pasando?» Él respiró profundo. «Descubrí algo que necesitas saber». Hizo una pausa. «Algo sobre tu esposo». Isadora sintió que el suelo se movía. «¿Qué sabes de Andrés?» «Sé cómo murió. Sé por qué murió». Su voz se quebró. «Y sé quién fue responsable». El mundo se detuvo. 3 años de preguntas sin respuesta. 3 años de luchar contra un sistema que protegía a los culpables. 3 años de saber que alguien había causado la muerte de su esposo y había salido impune. «Dime». Valentín sacó una carpeta de su maletín. Se la extendió con manos que temblaban. «Todo está aquí. Los memorándums internos, los informes de calidad, las advertencias que fueron ignoradas». Isadora tomó la carpeta, la abrió, comenzó a leer. «Dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias». Con cada página, su rostro perdía más color. Los componentes hidráulicos que fallaron habían sido suministrados por Grupo Orozco. Las advertencias sobre su calidad habían sido ignoradas deliberadamente. Un hombre llamado Francisco Estrada había tomado la decisión de usar materiales más baratos para aumentar los márgenes de ganancia, y en la última página, la firma que autorizaba el contrato original. Gregorio Orozco, el padre de Valentín. «Tu empresa», susurró Isadora. «Tu familia». «Sí». «Tu padre». «Sí». Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. 3 años de dolor contenido, de rabia sin dirección, de duelo sin cierre. Todo explotando en ese hangar frío. Lo mataron por dinero, por márgenes de ganancia, por ahorrar unos pesos en componentes. Sí. Y nadie pagó, nadie respondió. Mi esposo murió y ustedes siguieron haciendo millones. Sí, no había defensa, no había excusas. Valentín no intentó justificar nada. Isadora levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. «¿Por qué me dices esto? Porque es la verdad, y porque mereces saberla. ¿Y qué ganas tú? ¿Limpiar tu conciencia? No,
Valentín finalmente la miró a los ojos. Gano tu odio, gano perder cualquier posibilidad de lo que sea que pudiera haber surgido entre nosotros. Gano saber que cuando me mires verás al hombre cuya familia mató a tu esposo. Entonces, ¿por qué? Porque el silencio es lo que nos hace monstruos. Mi padre guardó silencio. Estrada guardó silencio. Toda mi empresa guardó silencio durante 3 años mientras tú sufrías sin respuestas. Hizo una pausa. Yo no voy a guardar silencio. Isadora miró los documentos en sus manos. Pruebas, evidencia. Todo lo que había buscado durante 3 años, entregado por el hombre que menos esperaba. ¿Qué vas a hacer con esto? Mis abogados están preparando una conferencia de prensa. Mañana, Grupo Orozco admitirá públicamente su responsabilidad en el accidente. Ofreceremos una indemnización completa a la familia de Andrés y presentaré cargos contra Francisco Estrada por negligencia criminal. Eso destruirá tu empresa. Probablemente. ¿Y estás dispuesto a hacer eso? Valentín dio un paso hacia ella, solo uno. Hace 3 días, una mujer me mostró lo que significa tener dignidad. Me mostró que el orgullo no es cuestión de dinero o posición. Es cuestión de saber quién eres y mantenerte firme. Otro paso. Esa mujer me hizo sentir vergüenza de mí mismo por primera vez en mi vida y me hizo querer ser mejor. Estaba frente a ella ahora, tan cerca que podía ver las lágrimas que él también estaba conteniendo. No puedo cambiar lo que mi familia hizo, no puedo traer a Andrés de vuelta, pero puedo hacer lo correcto ahora y eso es lo que voy a hacer. Isadora no sabía qué sentir. Odio, gratitud, dolor, confusión, todo mezclado en un huracán emocional que amenazaba con destruirla. Necesito tiempo, dijo finalmente. Toma todo el que necesites. No sé si puedo perdonarte. No te estoy pidiendo que lo hagas. Se miraron en silencio. 2 personas rotas, paradas en medio de un hangar frío, conectadas por una tragedia que ninguno de los dos había causado, pero que ambos cargaban. La cena, dijo Isadora. ¿Todavía quieres cenar conmigo? Valentín no ocultó su sorpresa. ¿Tú quieres? No lo sé, pero creo que tenemos más cosas de qué hablar. Sí, creo que sí. Isadora tomó los documentos y comenzó a caminar hacia la salida. Se detuvo en la puerta. Valentín. ¿Sí? Gracias por la verdad. Sé que no tenías que dármela. Y salió, dejándolo solo en el hangar, con el peso de todo lo que había hecho y todo lo que estaba a punto de hacer. La conferencia de prensa fue un terremoto. Valentín Orozco, heredero del imperio logístico más grande del país, de pie frente a cámaras y micrófonos, admitiendo públicamente que su empresa había causado la muerte de un piloto de la Fuerza Aérea. Isadora la vio desde su departamento, sentada en el borde de la cama con la alianza de Andrés apretada en el puño. Hace 3 años, Grupo Orozco suministró componentes defectuosos a un programa experimental de la Fuerza Aérea. Estos componentes fallaron durante un vuelo de prueba, causando la muerte del capitán Andrés Salcedo. La voz de Valentín no temblaba. Miraba directamente a la cámara como si le hablara a ella. Esta empresa, mi empresa, priorizó las ganancias sobre la seguridad. Un hombre pagó con su vida por esa decisión. Su familia ha sufrido 3 años sin respuestas, sin justicia, sin reconocimiento de lo que realmente ocurrió. Hizo una pausa. Eso termina hoy. Los periodistas explotaron en preguntas. ¿Quién tomó la decisión? Había otros casos. ¿Cuánto dinero se había ahorrado? ¿Qué sabía Valentín personalmente? Él respondió a todo con honestidad brutal. Francisco Estrada fue nombrado públicamente como el responsable directo. Las autoridades ya tenían una orden de arresto esperándolo en Cancún. Los abogados de Grupo Orozco habían presentado todas las pruebas ante la Fiscalía Militar. Y al final,
Valentín dijo algo que nadie esperaba. Mi padre, Gregorio Orozco, firmó el contrato que permitió estas decisiones. Murió hace 2 años sin saber, o tal vez sin querer saber, las consecuencias de su firma. No puedo hablar por él, pero puedo hablar por mí. Miró directamente a la cámara. A la viuda del capitán Salcedo, a Isadora Mendoza, le debo más que una disculpa. Le debo la verdad que le fue negada durante 3 años. Y le prometo que mientras yo dirija esta empresa, nunca más se priorizarán las ganancias sobre las vidas humanas. Isadora apagó el televisor. Las lágrimas que había contenido finalmente se liberaron. Lloró como no había llorado desde el funeral de Andrés. Lloró por su esposo, por los años perdidos, por la rabia que finalmente tenía un objetivo. Pero también lloró por algo más. Lloró por Valentín, por el hombre que había destruido su propia reputación para darle justicia, por el heredero que había sacrificado su imperio por hacer lo correcto. ¿Cómo podía odiarlo después de esto? ¿Cómo podía no odiarlo? Su teléfono sonó. Un mensaje de un número que ahora conocía bien. «Viste la conferencia. Lo sé porque tu nombre tendía en las redes hace 10 minutos. Lo siento si esto te causa problemas. No era mi intención exponerte», respondió sin pensar. «Gracias por cumplir tu palabra. Cenamos esta noche. Creo que ambos necesitamos hablar». Isadora miró la alianza de Andrés en su mano. El oro brillaba bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana. «¿Qué hago?», le preguntó a la alianza como siempre hacía. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez casi podía escuchar la voz de Andrés respondiéndole. «Vive, mi amor, eso es lo que haces, vives», escribió su respuesta. «¿Dónde?». La respuesta llegó en segundos. «En el hangar, donde todo comenzó, a las 8 p.m., llevaré la cena». Isadora se levantó. Se miró en el espejo roto del baño. 30 años, viuda, mecánica disfrazada de mujer de limpieza. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, se atrevió a soltar el cabello. Las ondas negras cayeron sobre sus hombros, libres. Se puso un vestido que no había usado desde el funeral. Sencillo, negro, pero que resaltaba la belleza que había ocultado durante tanto tiempo. Y antes de salir, hizo algo que no había hecho nunca. Se quitó la cadena con la alianza de Andrés y la colocó en el cajón junto a su cama. «No te estoy olvidando», susurró. «Te estoy honrando, viviendo». Salió hacia el hangar, hacia Valentín, hacia lo que fuera que el destino tuviera preparado. El hangar estaba vacío cuando Isadora llegó. Los aviones descansaban en silencio, sus siluetas brillando bajo las luces tenues que Valentín había dejado encendidas. Él estaba junto al Gulfstream que ella había arreglado. Había colocado una mesa pequeña con 2 sillas, un mantel blanco, velas, flores. Completamente absurdo en medio de un hangar industrial. Completamente perfecto. «Pensé que una cena en un restaurante sería demasiado normal», dijo cuando la vio acercarse. «Y nosotros no somos exactamente normales». Isadora no pudo evitar sonreír. «¿Cenas en hangares a menudo?». «Primera vez». Él también sonrió, pero había nerviosismo en sus ojos. «No sabía si vendrías». «Yo tampoco». Se sentaron frente a frente. La comida era sencilla pero elegante, probablemente de algún restaurante que costaba más que el salario mensual de Isadora. Pero ella apenas probó bocado. «Vi la conferencia de prensa», dijo finalmente. «Lo sé. Fue valiente. Fue lo correcto. Hay diferencia. No para todos. La mayoría de las personas en tu posición habrían enterrado esos documentos y seguido adelante». Valentín tomó su copa de vino, pero no bebió. «Hace una semana, yo habría sido esa mayoría». «¿Qué cambió?». «Tú». La palabra quedó suspendida entre ellos. «Yo no hice nada. Hiciste todo». Valentín dejó la copa.
Me arrodillé frente a ti y te traté como basura. Me reí de ti. Aposté mi matrimonio como si fuera un juego. Y tú no te quebraste. Estuve a punto. Pero no lo hiciste. Te levantaste, caminaste hacia ese avión y demostraste que yo no era nada comparado contigo. Hizo una pausa. Eso me destruyó, Isadora. Me destruyó de la mejor manera posible. No entiendo. Pasé toda mi vida creyendo que el dinero y el poder me hacían mejor que los demás. Heredé un imperio y asumí que eso significaba algo, que yo significaba algo. Sus ojos buscaron los de ella. Y entonces llegaste tú, una mujer con nada, literalmente nada, y me demostraste que valías más que todo lo que yo tenía. Isadora sintió el calor subir por sus mejillas. No soy mejor que nadie. Eres mejor que yo, al menos mejor que el hombre que era hace una semana. Ese hombre me humilló. Lo sé y lo siento más de lo que puedo expresar. ¿Por eso hiciste la conferencia de prensa? ¿Para compensar? No. Valentín se inclinó hacia adelante. Hice la conferencia porque era lo correcto, pero también porque necesitaba que supieras que puedo ser diferente, que quiero ser diferente. ¿Por qué te importa lo que yo piense? La pregunta quedó flotando. Valentín la miró largamente antes de responder. Porque hace mucho tiempo que alguien no me ve como realmente soy. Las personas ven mi dinero, mi empresa, mi apellido, ven lo que quieren de mí. Pausó. Tú me viste como un idiota arrogante que no merecía tu tiempo. Y tenías razón. Sigues siendo arrogante. Probablemente, pero estoy trabajando en eso. Isadora casi rió. Casi. Valentín, no sé qué esperas de esta cena. No sé qué esperas de mí. Mi esposo murió hace 3 años y apenas estoy empezando a procesar la verdad sobre su muerte. La verdad que tú me diste. No espero nada. Todos esperan algo. Entonces, espero conocerte. Se encogió de hombros. Espero que me dejes conocerte, no como la mujer que limpia mi hangar, no como la mecánica militar, como Isadora, solo Isadora. Isadora viene con mucho equipaje. Todos lo tenemos. El mío incluye el fantasma de un esposo muerto y años de dolor sin resolver. El mío incluye un padre que firmó la sentencia de muerte de tu esposo y una empresa manchada de sangre. Se miraron. 2 personas rotas, reconociendo sus fracturas mutuas. Esto es una locura, dijo Isadora. Completamente. No debería estar aquí, pero estás. No debería sentir lo que estoy sintiendo. Valentín se quedó muy quieto. ¿Qué estás sintiendo? Isadora no respondió. En cambio, extendió la mano sobre la mesa. Sus dedos, ásperos por años de trabajo, tocaron los de él. No sé, admitió. No sé qué es esto. No sé si es gratitud por la verdad, confusión por quién eres realmente, o algo más que no quiero nombrar todavía. No tienes que nombrarlo, pero necesito entenderlo. Y si no se puede entender, Valentín entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y si simplemente es? Las cosas no simplemente son, tienen causas, consecuencias, razones. Las máquinas tienen causas y consecuencias. Las personas somos más complicadas. Isadora miró sus manos unidas, la de él, suave, cuidada, de alguien que nunca había tenido que ensuciarlas, la de ella, marcada, áspera, contando historias de trabajo y dolor, tan diferentes, y sin embargo, encajaban. Necesito tiempo, repitió lo que había dicho antes. Ya te dije que tienes todo el que necesites, pero también necesito algo más, lo que sea. Necesito que me prometas que esto, lo que sea, no es un juego para ti, no es otra apuesta, no es diversión de millonario aburrido. Valentín apretó su mano. Te lo prometo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No lo sabes,
todavía no. Pero voy a demostrártelo, un día a la vez. Isadora respiró profundo. Un día a la vez, repitió. Era un comienzo. Las semanas siguientes fueron una danza extraña entre dos mundos que no deberían tocarse. Valentín enfrentó las consecuencias de su confesión pública. Las acciones de Grupo Orozco cayeron un 30%. Varios clientes corporativos cancelaron contratos. La prensa lo acosaba constantemente, unos pintándolo como héroe, otros como oportunista que sacrificó a su propio padre para quedar bien. Pero él no se escondió. Siguió al frente de la empresa, reestructurando, limpiando, reconstruyendo sobre cimientos más honestos. Francisco Estrada fue arrestado en Cancún mientras intentaba huir a Guatemala. Las imágenes de él siendo escoltado por policías federales fueron portada de todos los noticieros. Isadora las vio sin sentir la satisfacción que esperaba. La justicia no traía de vuelta a los muertos. Solo daba un cierre imperfecto a heridas que nunca sanarían del todo. Ella también enfrentó cambios. Su nombre había salido a la luz durante la conferencia de prensa y con él su historia. La teniente que se convirtió en mujer de limpieza. La viuda que ocultó su dolor debajo de un uniforme celeste. Los medios la buscaron, pero ella se negó a hablar. No quería ser noticia, no quería lástima, solo quería paz. Valentín le ofreció trabajo como consultora técnica en el hangar. Ella aceptó, no por el dinero aumentado ni por el título nuevo, sino porque necesitaba volver a tocar motores sin sentir que traicionaba a Andrés. Trabajaban juntos casi todos los días. Él llegaba temprano, antes que nadie, solo para verla examinar los aviones con esos ojos que todo lo veían. Ella pretendía no notar cómo él la miraba, pero lo notaba. Cenaron juntos varias veces más, a veces en el hangar, a veces en restaurantes donde nadie los reconocía. Hablaron de todo y de nada, de sus infancias, de sus sueños, de sus miedos. Valentín le contó de su madre, que había muerto cuando él tenía 12 años, de cómo su padre se había vuelto frío y distante después de perderla, volcándose en el trabajo hasta convertirse en una máquina de hacer dinero sin corazón. Juré que nunca sería como él, dijo una noche, mirando las luces de la ciudad desde la azotea de su edificio. Y terminé siendo peor. No eres peor. Me convertí en un hombre que humilla a desconocidos para sentirse superior. ¿Qué es eso sino ser peor? Isadora no tenía respuesta, porque era verdad. Pero también era verdad que las personas podían cambiar, que el arrepentimiento genuino era el primer paso hacia algo mejor. Eras peor, dijo finalmente. Ya no. Él la miró con algo que parecía esperanza. ¿De verdad crees eso? Estoy aquí, ¿no? Esa noche, Valentín la llevó a casa. Se despidieron en la puerta de su edificio, como adolescentes en su primera cita. Él no intentó besarla, ella no lo habría permitido si lo hubiera intentado. Pero algo había cambiado. La armadura que Isadora había construido durante 3 años estaba agrietándose. Y por primera vez no sentía terror al respecto. Sentía algo que se parecía peligrosamente a la anticipación. Un mes después de la conferencia de prensa, la Fuerza Aérea organizó una ceremonia en honor al capitán Andrés Salcedo. Un reconocimiento póstumo, una disculpa oficial por los años de silencio, una medalla que debería haber sido entregada hace mucho tiempo. Isadora asistió sola. Había rechazado la oferta de Valentín de acompañarla. Este momento era de Andrés, solo de Andrés. Recibió la medalla con manos que no temblaban. Escuchó los discursos sin llorar. Saludó a los antiguos compañeros de su esposo con dignidad intacta. Pero cuando todo terminó, cuando la ceremonia se disolvió y las personas volvieron a sus vidas, se encontró de pie frente a la pista donde Andrés había despegado por última vez. Lo logramos, susurró al viento. Obtuvimos la verdad.
Obtuvimos justicia, tal vez no perfecta, pero justicia al fin. El viento no respondió. Conocí a alguien, continuó sintiéndose absurda hablando sola, pero necesitando decirlo en voz alta. No sé qué es todavía, no sé si algún día será algo, pero me hace sentir viva de una manera que no sentía desde que te perdí. Cerró los ojos. ¿Está bien si sigo adelante? ¿Está bien si dejo de esconderme? ¿Está bien si abro mi corazón de nuevo? El viento sopló suave, moviendo su cabello, y Isadora, por primera vez en 3 años, sintió paz. 6 meses después de aquella primera apuesta en el hangar, Isadora estaba de pie frente a un motor de turbina completamente desmontado, explicándole a un grupo de técnicos jóvenes cómo identificar fallas en los sensores de temperatura. Ya no usaba uniforme de limpieza. Ahora vestía un overol azul marino con su nombre bordado en el pecho: Isadora Mendoza, directora técnica. Valentín había creado el puesto especialmente para ella, no como caridad, sino como reconocimiento de lo que ella valía. Grupo Orozco había reestructurado todo su departamento de mantenimiento aeronáutico bajo su supervisión. Las prácticas negligentes del pasado habían sido eliminadas. Los estándares de seguridad ahora superaban los requisitos mínimos. Era su legado, su forma de honrar a Andrés. El sensor es la primera cosa que revisan y la última que sospechan, explicaba a los técnicos. Porque parece demasiado simple, pero las fallas simples causan las tragedias más grandes. Los jóvenes tomaban notas, absortos. La leyenda de la mujer que había arreglado un Gulfstream en 10 minutos se había extendido por toda la industria. Isadora Mendoza era ahora una de las expertas más respetadas en aviación ejecutiva. Pero para ella seguía siendo solo trabajo. Lo que la hacía levantarse cada mañana era algo más. Valentín la esperaba en su oficina cuando terminó la clase. Sostenía 2 tazas de café y una sonrisa que todavía la desarmaba. ¿Cómo estuvo? Buenos chicos, aprenden rápido. Tienen la mejor maestra. Se sentaron juntos en el sofá que él había instalado específicamente para estas pausas. 6 meses de pausas robadas, de conversaciones interminables, de roces accidentales que ya no eran tan accidentales. Tengo algo que decirte, dijo Valentín. Suena serio. Lo es. Dejó su café y la miró de frente. Había nerviosismo en sus ojos, algo que ella rara vez veía en el hombre que dirigía un imperio. Hace 6 meses te hice una apuesta estúpida. Dije que si arreglabas mi avión me casaría contigo. Pausó. Fue cruel, arrogante, todo lo que estaba mal conmigo. Valentín, déjame terminar. Respiró profundo. Esa apuesta fue una broma para mí, una manera de humillarte. Pero tú la tomaste en serio. Aceptaste el desafío sin pestañear. Y en ese momento, aunque no lo sabía, mi vida cambió para siempre. Sacó una caja pequeña de su bolsillo. El corazón de Isadora se detuvo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo porque perdí una apuesta, continuó Valentín. Te estoy pidiendo que te cases conmigo porque en estos 6 meses has reconstruido mi empresa, mi reputación y mi alma. Te estoy pidiendo que te cases conmigo porque eres la primera persona en mi vida que me ve como realmente soy y todavía elige quedarse. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, sin ostentación. Oro simple, como la alianza de Andrés. Te estoy pidiendo que te cases conmigo porque te amo, Isadora Mendoza, y quiero pasar el resto de mi vida intentando merecer ese amor. Las lágrimas caían por el rostro de Isadora. No de tristeza, de algo que se parecía demasiado a la alegría. Valentín, no sé si estoy lista. Lo sé. Andrés todavía siempre será parte de ti. Lo sé también.
No te estoy pidiendo que lo olvides, te estoy pidiendo que me dejes ser tu futuro sin borrar tu pasado. Ella miró el anillo, tan similar al que había guardado en su cajón hace meses, tan diferente en todo lo que significaba. ¿Y si no funciona? Entonces habremos intentado. Y eso es más de lo que la mayoría de las personas pueden decir. ¿Y si tengo días donde el dolor regresa? Donde lo extraño tanto que no puedo respirar. Entonces estaré ahí, sosteniéndote hasta que puedas respirar de nuevo. Isadora tomó la caja entre sus manos. El anillo brillaba bajo la luz de la oficina. «Necesito hacer algo primero», dijo. «Lo que sea». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al hangar. Desde ahí podía ver el Gulfstream que había arreglado hace 6 meses. El avión que había cambiado todo. Cerró los ojos y pensó en Andrés, en su sonrisa, en su voz, en la forma en que la hacía sentir invencible. «Vive, mi amor, eso es lo que haces, vives». Abrió los ojos. Se volteó hacia Valentín, que esperaba con la respiración contenida. «Sí», él parpadeó. «Sí, sí, me caso contigo». Valentín cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. La tomó entre sus brazos, con una delicadeza que contrastaba con toda la arrogancia que había mostrado el día que se conocieron. Y cuando sus labios se encontraron por primera vez, Isadora supo que estaba exactamente donde debía estar, no olvidando a Andrés, honrándolo, viviendo. La boda fue en el hangar. Isadora había insistido, no quería salones elegantes ni decoraciones ostentosas, quería casarse en el lugar donde su vida había cambiado, donde había dejado de esconderse, donde había encontrado el coraje de ser ella misma otra vez. Valentín no objetó. Después de todo, él había prometido que ella tendría todo lo que quisiera. Y si quería casarse rodeada de aviones y olor a combustible, eso es exactamente lo que tendría. Los invitados eran pocos. Los técnicos del hangar, algunos ejecutivos que habían demostrado ser personas decentes, los viejos compañeros de Isadora de la Fuerza Aérea que habían reaparecido en su vida después de la conferencia de prensa. Y en primera fila, una silla vacía con una foto del capitán Andrés Salcedo y su medalla póstuma. «No me parece extraño», había dicho Valentín cuando ella sugirió el tributo. «Es parte de tu historia. Merece estar presente». El vestido de Isadora era sencillo, blanco, sin pretensiones. Su cabello caía libre sobre sus hombros. Las ondas negras que había ocultado durante tanto tiempo, ahora brillando bajo las luces del hangar. Valentín la esperaba junto al Gulfstream, vestido con un traje que probablemente costaba más que el departamento donde ella había vivido. Pero sus ojos, esos ojos que antes habían sido fríos y calculadores, ahora brillaban con algo que se parecía demasiado a la adoración. La ceremonia fue breve. Votos simples, promesas honestas. «Te prometo», dijo Valentín, «que cada día de mi vida intentaré ser el hombre que mereces, no el hombre que era cuando nos conocimos, sino el hombre que tú me has ayudado a ser». «Te prometo», dijo Isadora, «que te amaré con todo lo que soy, con mis cicatrices, con mi pasado, con todo el equipaje que cargo. Y te prometo que nunca más me esconderé». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el hangar explotó en aplausos. Los técnicos silbaban, los pilotos tocaban las bocinas de los aviones y por primera vez en su vida, Isadora se sintió verdaderamente celebrada. La recepción fue tan poco convencional como la ceremonia. Mesas montadas entre los aviones, comida servida en charolas industriales, música que resonaba contra las paredes de metal. En algún momento de la noche, Isadora se escapó del bullicio. Caminó hasta la pista de despegue y se quedó mirando las estrellas. «¿Escapando de tu propia boda?», Valentín apareció a su lado. «Solo necesitaba un momento». «¿Estás bien?». «Estoy mejor que bien». Lo miró. «Estoy feliz, genuinamente feliz.
y eso me asusta un poco. ¿Por qué te asusta? Porque la última vez que fui tan feliz, lo perdí todo. Valentín tomó su mano. No me vas a perder. No puedes prometer eso. No, pero puedo prometerte que mientras esté aquí, voy a hacer todo lo posible para que cada día valga la pena. Que cuando me vayas y me voy primero, no te dejaré con arrepentimientos ni preguntas sin responder. Isadora apretó su mano. ¿Andrés estaría feliz por mí? Creo que sí. Lo amé con todo mi corazón. Lo sé. Y te amo a ti también, diferente pero igual de real. Valentín la besó suavemente. Diferente está bien. Diferente es perfecto. Se quedaron ahí mirando las estrellas, mientras la fiesta continuaba sin ellos. Dos personas que no deberían haber funcionado juntas, pero que de alguna manera encajaban perfectamente. Un año después, Grupo Orozco inauguró un nuevo centro de capacitación en mecánica aeronáutica. Lo llamaron Centro Andrés Salcedo y ofrecía becas completas para jóvenes de escasos recursos que quisieran aprender un oficio. Isadora dirigía el programa personalmente. Cada vez que un estudiante graduado conseguía empleo, sentía que estaba honrando la memoria de su primer esposo de la mejor manera posible. Valentín había cambiado la empresa de raíz. Los estándares de seguridad ahora eran un modelo para toda la industria. Las prácticas negligentes del pasado habían sido erradicadas, y cada decisión se tomaba pensando primero en las personas, después en las ganancias. No era perfecto, ninguno de los dos lo era. Peleaban a veces, tenían días difíciles. El fantasma de Andrés aparecía ocasionalmente, trayendo tristeza que Valentín había aprendido a acompañar en silencio. Pero era real, era honesto, era amor en su forma más imperfecta y hermosa. Y todo había comenzado con una apuesta cruel en un hangar frío, con un millonario arrogante que no sabía lo que tenía frente a él, con una mujer de limpieza que guardaba secretos bajo su uniforme celeste, con 3 palabras que cambiaron todo. Puedo arreglarlo. Y vaya que lo había arreglado. No solo el avión, sino 2 vidas rotas que juntas finalmente habían encontrado la forma de volar. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale al botón y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora, si crees que esto fue intenso, espera a ver lo que pasa cuando un juez arrogante humilla a un campesino en pleno tribunal, sin saber que ese hombre simple estaba a punto de darle la lección más brutal de su carrera. Te esperamos en el próximo video.